Hablar de salud es hablar de bienestar físico y mental. Para esto, conéctate con Salud es Vida, para que estés al día con los mejores especialistas del saber, para que tú te sientas bien. Bueno, estamos con la doctora Hernández, neuróloga pediatra, con un tema muy particular, Freda, como es la epilepsia. Hay muchos tabúes, hay muchas premisas inclusive, hay mucho susto, y por eso estás tú aquí, para formar a la población en general, porque ciertamente el hecho, cuando estamos formados, actuamos de la mejor manera y por supuesto un mejor bienestar para esa persona. Freda, cuando hay este tipo de trastorno, ¿qué pasa? ¿Cuáles son las principales causas? ¿Qué es el detonante en el cerebro para somatizar este tipo de situación o escenario cuando ocurre una epilepsia, Freda? Bueno, mira, la epilepsia es un mundo complejo porque tiene muchas causas, ¿ok? Entonces tendríamos que empezar por identificar a qué nos referimos nosotros cuando hablamos de epilepsia. Cuando hablamos de epilepsia necesariamente tenemos que hablar de las convulsiones, pero la epilepsia es importante que la gente sepa que convulsionar una vez, ¿verdad?, no hace diagnóstico de epilepsia. Eso es bien importante porque cuando hablamos de la condición epiléptica o de la enfermedad de la epilepsia, es un problema neurológico que tiene un sustrato o una base bioquímica, ¿verdad?, donde tienen que suceder ciertas cosas en las sustancias del cerebro para que la actividad eléctrica cerebral se desorganice y se exprese. Ay, Dios mío, ¿qué quise decir? Quise decir que para que una persona tenga la expresión de una descarga eléctrica cerebral, ¿ok?, tienen que estar pasando cosas en la estructura del cerebro. Entonces, las causas pueden ser múltiples. Una persona puede convulsionar porque tiene un tumor cerebral, ¿ok? Pero puedes hacer una resonancia y no conseguir absolutamente nada en el estudio que justifique el evento. Entonces, nosotros vamos a tener unas epilepsias que llamamos primarias y unas epilepsias que llamamos secundarias. ¿Secundarias a qué? Secundarias a un tumor, secundarias a una malformación, secundarias a un sangramiento. Entonces, vienen otros conceptos de lo que llamamos nosotros las crisis provocadas. ¿Cómo es eso? Esas no son epilepsia, porque se sobrediagnostica a veces a todo, le dices epilepsia y no es así. Si, por ejemplo, una persona tiene un choque o un traumatismo y tiene un golpe en su cabeza que produce cualquier evento inflamatorio, puede tener una convulsión. Y el hecho que haya convulsionado no lo convierte en una persona epiléptica. Es lo que nosotros llamamos una crisis provocada. Ah, convulsionó porque el niño cayó de una mata o de un caballo, se golpeó y ese proceso inflamatorio de esos días, ¿verdad?, o de ese momento produjo un evento convulsivo. Pero ese no es el paciente del que nosotros vamos a hablar hoy. Nosotros vamos a hablar, pero quiero como hacer hincapié en eso porque sí, porque el hecho de que alguien convulsione una vez, y ahí es donde viene el concepto de epilepsia, convulsionar una vez no me hace epiléptico. Entonces, la palabra que define la epilepsia es la recurrencia, es decir, la repetición de las crisis. Ahora, tipos de crisis o tipos de convulsiones, hay muchísimas formas de expresarse la descarga eléctrica. Una convulsión o una crisis, entonces, como te decía, es la expresión en nuestro cuerpo de una descarga eléctrica cerebral. Entonces, en algún paciente se puede manifestar con que un brazo empieza a temblar, o la cara, o parte del cuerpo, o medio cuerpo, pero otro simplemente no. Otro está hablando contigo y de repente se queda, se desconecta y luego sigue. Ese paciente también tiene una crisis epiléptica. La diferencia entre crisis entonces y convulsión como tal es el componente motor. En la convulsión tenemos que tener el componente motor, y cuando tú dices convulsión la gente piensa en esa persona que cae, se sacude, brazos, piernas, es lo que la gente piensa cuando hablamos de convulsión. Pero por eso te decía, tipos de crisis convulsivas, hay muchísimas más allá de esa, que es la popular o la que todo el mundo codifica.
hay muchísimos tipos de crisis y en los niños tenemos, yo creo que hasta más. Entonces, es muy importante que la gente esté clara que cualquier cosa que repita, que tú digas, ¿y por qué era así? ¿O por qué hizo así? Y otra vez está haciendo lo mismo de la otra vez. O repitió lo que te llamó la atención hace 3 meses o hace 2 meses. Cuando empiezan a repetir eventos con el mismo patrón, yo tengo que estar alerta y pensar que tal vez se pueda deber a una descarga eléctrica cerebral. Y por ahí, pues, empezar a estudiar al paciente. No sé si... Ahora, dime, continúa. No, que cuando nosotros hacemos hincapié que el diagnóstico de epilepsia, porque mucha gente empieza, pero ¿cómo te va a decir que es epiléptico si no le ha hecho ningún examen? ¿Ok? Entonces la parte clínica, el diagnóstico de epilepsia es un diagnóstico clínico. En algunos momentos nosotros podemos necesitar el apoyo de estudios complementarios, pero el examen clínico del paciente, el desarrollo, la historia de lo que el paciente te cuenta, de qué fue lo que sucedió, o el que lo vio, qué fue lo que vio, es el que termina haciendo o dando la información necesaria. Y actualmente con los celulares, con estos aparatos que tienen fácil acceso a una filmadora, entonces mucha gente se ayuda y para nosotros es de gran ayuda cuando te llevan filmado el episodio. Mire, doctora, esto es lo que le da, porque lo están pendientes, ya le ha dado otras veces y entonces lo graban y uno ve que cumpla con las características, que tienes un tipo de crisis que uno conoce, ¿ok? Y entonces puedes perfectamente hacer diagnóstico de epilepsia sin tener a la mano ningún electro, ni ninguna resonancia, ni ningún estudio complementario. Que son necesarios, sin duda son necesarios para estudiar el paciente, pero no es indispensable para hacer el diagnóstico. Hablando contigo, obviamente nos estamos refiriendo a los niños, Freda. Los niños sabemos que dependiendo de la edad, obviamente no van a saber expresar qué fue lo que sintieron. En el caso donde los niños están entre niños, por ejemplo, y le dan algún evento sin aislado, es decir, sin tener un exógeno como tú dices, un trauma, alguna infección, etcétera, etcétera, sino que son esos eventos aislados en ese escenario. ¿Cómo le podemos entonces formar a ese niño? O sea, es difícil, ¿no? Que un papá que te esté escuchando ahorita se ponga nervioso y diga, mira, esto no hay aviso, están entre niños, de pronto le da esa epilepsia donde se queda con mirada lejana o se queda, ¿cómo hacer? ¿Quién me va a avisar? Te pregunto, ¿ese niño podrá decir que algo sintió, siente algún malestar donde pueda decir, mamá, me sentí en este momento así? ¿O es algo que no recuerda cuando le da ese tipo de evento, Freda? Bueno, te voy a decir que para todo lo que planteaste son escenarios diferentes y hay diferentes combinaciones. No hay una sola línea. Por ejemplo, si yo tengo un bebé, ¿verdad? Vamos a hablar del bebé. El bebé no habla, tiene 1 año, año y medio, no habla. Obviamente tenemos que recurrir a la información que dan los padres, porque el niño no habla, o los cuidadores. Ante la angustia de los padres a veces, que te preguntan mucho, ay doctor, ¿y cómo voy a saber yo si convulsionó o no? Yo siempre les contesto, sí vas a saber, porque hay demasiados tipos de crisis, pero eso que te acabo de comentar, eso que no te gustó, que hizo así o que hizo de X manera, si no vuelve a suceder, hasta allí llega la preocupación. Pero volvió a hacer lo que no te gustó la otra vez, volvió a quedarse ido, volvió a hacer algo con un bracito, volvió a hacer lo mismo que se queda pegadito con un ojo. Entonces, lo que repite, ¿verdad? Con el mismo patrón o con un patrón parecido, pero ahora le dio más fuerte, que lo expresan mucho los papás. Doctora, mire, eso le había dado como 2 o 3 veces, pero esta vez le dio más fuerte, le duró más, quedó como tontito al final, quedó como cansadito y me angustié y me fui para una emergencia. Entonces, la persona que está en el contexto siempre va a saber que algo no está bien. Ahora, con relación a los niños preescolares, por ejemplo, que están jugando y pasa algo, alguno de los niñitos cae, se desmaya o se queda, o cualquiera de las crisis que hemos conversado, ese niño lo va a contar a la maestra, al hermano, a la mamá, y entonces es ahí donde nosotros nos apoyamos con lo que cuenta el que lo vio, ¿ok? Entonces, cuando es la primera vez, generalmente a nosotros también nos queda como la duda, ¿ok? Y ante un primer evento siempre tenemos que estudiarlos y no necesariamente codificarlos y mucho menos de ningún diagnóstico,
pero sí tenemos que estudiar a un paciente que algún compañerito diga se cayó, no me respondía, no hablaba o lo que fuera. En muchas oportunidades, los niños cuentan cosas tan interesantes que te dan la información. Niños de 4 o 5 años que te pueden decir, yo estaba jugando y yo sentí que se me durmió un cachetico, se me durmió aquí la cara y la lengua, y después el brazo, y ya después no me acuerdo más nada. Ya está, ya yo con eso tengo la información necesaria. Él hizo una crisis parcial, ¿ok? Donde el elemento no pierde el estado de conciencia, que posteriormente se generalizó y fue cuando cayó, ¿ok? Entonces tú tienes un niño que te dicen que lo trajeron del colegio porque se cayó y no reaccionó, lo llevaron para la dirección, lo socorrieron, le dieron un juguito, recreció y tal, y el niño cuando tú le haces un interrogatorio dirigido, te das cuenta que te puede contar perfectamente hasta el momento que se acuerda. Entonces eso es lo que hablamos nosotros de crisis parciales. Pero tienes el otro, yo no me acuerdo de nada, yo estaba jugando y cuando me desperté estaba en la clínica o estaba en la secretaría de la dirección, no me acuerdo de quién me recogió, quién me llevó, nada. Ese paciente tuvo una crisis generalizada. ¿Cómo es eso? La diferencia va a ser en que hay momentos donde el cerebro, que no les he comentado, pero el cerebro es un órgano eléctrico, Entonces, cuando hay una crisis, puede ser solo una zona del cerebro, solo una zona que se desorganiza la actividad eléctrica y manda la información, manda la descarga, ¿ok? Que se expresa, como dijimos, con cualquier tipo de crisis. Pero a veces no es una sola zona. Entonces, cuando es la zona nada más, el paciente no pierde el estado de conciencia. Está consciente, sintió algo en el brazo, sintió algo en el cachete, le pasó algo en el ojo, quedó pegado a medio cuerpo, pero no pierde el conocimiento. Pero el paciente, cuando es todo el cerebro que en el mismo momento tiene la descarga, pero es generalizado, entonces el paciente no se acuerda de nada. Entonces nosotros también, por lo que nos cuenta el paciente, pues vamos haciéndonos una idea de qué tipo o de cómo empieza o de qué puede estar pasando en ese cerebro y que se está expresando con estos diferentes tipos de crisis. Nosotros, mira, es tan clínico, la historia de la epilepsia, es tan importante lo que el paciente nos cuenta, que nosotros podemos ya no etiquetar, pero sí codificar o esquematizar un paciente por lo que te dice. A veces la mamá te dice, ay, no, yo vengo porque ya le ha pasado 2 o 3 veces que el niño me busca asustado porque no puede hablar. ¿Ok? Le pasa una vez, la mamá no le hace caso, fue algo transitorio, pero le vuelve a suceder porque el niño se asusta. ¿Ok? El niño siente algo. Las epilepsias parciales tienen una cosa que se llama aura. Es una sensación desagradable que te da antes de tener la crisis. Entonces el niño siente la sensación, corre y busca a su madre y resulta que entonces no puede hablar. Como no puede hablar, eso le genera angustia. Entonces es un niñito que se agarra de la mamá, que está sintiendo una sensación desagradable, que no puede hablar a la mamá y explicarle lo que tiene cuando él habla normalmente y que luego se le pasa y la mamá le dice, ¿pero qué tenías? No sé, mamá, no te podía hablar, yo te quería hablar y no podía hablar. Bueno, ya nosotros ahí con esa historia que se ha repetido 2 o 3 veces al punto de que alguien le diga, creo que mejor vas a un neurólogo, ¿verdad? A ver qué es lo que está pasando. Ya nosotros podemos hacer diagnóstico de epilepsia parcial, epilepsias rolándicas, que así se llaman, crisis rolándicas, que así identificamos estos eventos, y son muy frecuentes y en su mayoría muy benignas, pero son muy frecuentes en la edad pediátrica. Entonces empezamos a pegar cosas, que es lo que llamamos más interesante aún, síndromes epilépticos, donde tenemos una edad característica, un sexo predominante, un tipo de crisis especial que se va a acompañar de un patrón de electroespecial. Entonces, cuando nosotros juntamos todo eso, tenemos este síndrome epiléptico que se llama así o que se llama asado. O sea, lo que te quiero decir es que con la historia clínica, lo que narra un niño y el que lo vio, nosotros tenemos bastante información para ubicarnos con los múltiples tipos de epilepsias que hay. Hay muchísimos tipos de epilepsia. Cuando ya hay un diagnóstico de X epilepsia en determinado niño, las medidas a tomar, Freda,
hay que formar a esa comunidad donde esa persona o ese niño se va a insertar. Eso es muy importante porque es bueno decirle cómo hacer, cómo actuar en todos los escenarios, desde el más sublime, el cuadro epiléptico, como el más, vamos a decirlo, grave, el más agresivo, que es con movimientos más radicales, cómo actuar. Hay muchas también, por ejemplo, que si se le mete el dedo en la boca para que no se ahogue, que ponerlo boca arriba, boca abajo o de lado. ¿Cuáles son esas técnicas? Porque está el susto. Está la adrenalina con eso, ¿no? Está que es un niño, es un menor de edad, el estar pendiente porque los demás niños se van a impactar. O sea, hay tantas cosas que esa persona o ese cuidador o ese responsable tiene que tomar en cuenta, que cuáles entonces, dile cuáles son las estrategias, cómo actuar en ese momento para el bienestar o para que logre salir de la mejor manera de ese cuadro, Freda. Bueno, mira, bien importante eso. En líneas generales, fíjate bien, el 95% de las crisis o de las convulsiones son autocontroladas. Es decir, que se le van a quitar solas, ¿ok? Entonces, yo siempre le digo a los familiares, cónchale, que nosotros lo que tenemos es conservar la vía aérea, es decir, acomodar al paciente, estirarle el cuello, que no esté, sabes, como que arreglar la posición de la vía aérea, despejar, pero que no le estén metiendo palitos, dedos para bajar la lengua, porque generalmente el paciente hace unos sonidos, la gente los relaciona con que se está ahogando, ¿ok? Que si hay la hipersalivación y los sonidos guturales, entonces es muy frecuente que los sacudan, que les metan la mano y entonces imagínate el paciente a veces muerde al que lo está auxiliando. No tiene sentido, no ganan nada, no hay ninguna ganancia. Lo que hay es que acomodar al paciente en una posición que el paciente pueda respirar bien y tener la seguridad de que la mayoría, el 90%, 95%, son autolimitadas, es decir, se le va a pasar. Igualito hay que montarse en un carro y dirigirse a la emergencia que tenga más cercana, ¿verdad? Pero ojo, que hay algunos tipos de crisis que sí pueden tener pues un desenlace más complicado, pero en líneas generales, el 90% autolimitada se le va a pasar. A veces la gente está corriendo, agarrando al paciente y ya cuando van a ir al centro asistencial ya se le está pasando. Igual hay que ir, ¿ok? Sobre todo si es una primera vez y si no sabemos qué acompaña. Ahora es diferente el paciente que ya está etiquetado, que está estudiado, que tiene resonancia, que tiene electro, que tiene una recurrencia a pesar del tratamiento. Bueno, yo no estoy diciendo que no tenga que ir a la emergencia, pero lo más conveniente es llamar a su neurólogo para explicarle y verá cuándo lo va a revisar, a ver qué decisiones va a tomar con relación al tratamiento o algo. Pero es sobre todo angustiante para las personas que están alrededor de alguien que convulsiona, sin Y duda, más con sea un niño o niño. sea adulto. ¿Ah? Ahora, Freda, ¿cuáles serían las causas? ¿Por qué ese niño pudiera ser clasificado con este tipo de trastornos? Hay ciertos estudios a nivel ginecológico, todos los días avanzan los tipos de estudios, 4D, 5D, habrá un 6D, etcétera. Pero hay uno que se llama la neurosonografía fetal. Te pregunto, en este tipo de estudios, de análisis, ¿se podría ver estos tipos de desconexiones o se podría ver algo diferente que te pudiera conllevar a que pudiera pasar este tipo de cosas, o este Claro, tipo de mira, trastornos? total, mira, sí y no. La ciencia ha avanzado mucho y los estudios de imágenes de una forma impresionante. La información que nosotros podemos tener de un paciente desde antes de nacer cada día es mayor, ¿ok? Yo puedo tener un cerebro francamente alterado en su estructura, en su condición, puedo tener diagnósticos inclusive anatómicos, pero yo no puedo predecir. Puedo hablar de porcentaje pero a veces uno se queda asombrado y tú dices, Dios mío, ¿y cómo este paciente, con esta resonancia, con tanta alteración estructural, con este electro, ¿ok? Y nunca ha convulsionado, bueno, y nunca ha convulsionado. Por otro lado, te contrasta pacientes que tienen epilepsia
convulsiones de difícil manejo, de muy difícil control, que ameritan 1, 2 y 3 medicamentos, y tú ves la resonancia y está normal, y ves los electros y está normal. Entonces tampoco puedes entender a veces. Es difícil, pero que yo te diga que mira, esto le salió en la ecosonografía y predice que va a ser epiléptico, no puedo. Pero si yo veo las alteraciones anatómicas del cerebro y veo que ese niño que va a nacer, ya yo estoy en esa estructura, yo advierto a los papás sobre los riesgos altos que tiene un paciente con alteraciones anatómicas en el cerebro de tener epilepsia en algún momento de su vida. Ah, bueno, si empezó a los 2 meses o empezó a los 4 años, ya eso es otra cosa. Pero no hay ninguna manera. Ahora se están haciendo inclusive por eso te digo, aún teniendo un electro, una resonancia prenatal, postnatal, al momento de nacer, no puedo, nadie puede. Puedes predecir el riesgo, ¿ok? Con todo en la mano, con todos los estudios en la mano, prenatales y postnatales. Alto riesgo de convulsionar. Pero, como te digo, hay pacientes que con todos los estudios alterados estamos esperando y no sucede, ¿ok? Entonces, el diagnóstico no lo hace ningún estudio. La epilepsia es un diagnóstico clínico y el paciente tiene que convulsionar para yo hablar de epilepsia. Si no convulsiona, yo no puedo decir, mira, es epiléptico. Es más, a veces reportan los estudios actividad epileptiforme en un electro en un paciente que nunca ha convulsionado. Tiene la actividad eléctrica alterada. Esperamos que la expresión clínica de esa alteración sea una convulsión, pero no ha convulsionado. Entonces, por eso te digo, en medicina no es fácil nada, en neurología menos, porque ningún paciente es igual y nosotros tenemos que ir viendo qué es lo que va pasando. Se cumple esa gran premisa donde se dice que no hay enfermedad sino enfermos. Ah, no, sin duda se cumple, sin duda. Ahora, Freda, en el buen camino, en el sentido que ya hay un diagnóstico, ¿cuál sería el tratamiento? ¿Qué tipo de tratamiento entonces el niño debe tener? ¿Son invasivos? ¿Son fuertes? Dinos. No. El tratamiento para las convulsiones o para las crisis epilépticas hay 2 tipos de tratamiento: tratamiento médico y el tratamiento quirúrgico. El tratamiento médico, pues, son los medicamentos anticonvulsivantes. Si estamos hablando de una epilepsia primaria que no tiene un tumor, que no tiene una malformación intravenosa, que tiene una alteración en la estructura, pues yo solamente voy a hablar de tratamiento médico, los medicamentos. Ahora, cuando yo coloco un medicamento, yo tengo un 40, 50, hasta 60% de resolver las crisis de ese paciente. Pero hay algunos pacientes que ameritan combinaciones de anticonvulsivantes para poder controlar las crisis. Entonces, puedo tener un paciente epiléptico que tiene una resonancia normal, pero que sus convulsiones continúan y yo tengo que estar combinando productos, ¿ok? Dentro de este proceso hay una zona del cerebro, que es la zona temporal, que es una zona que produce unas epilepsias parciales de bastante más difícil manejo. Generalmente o muy frecuentemente son pacientes refractarios a medicación, y si eso llega a pasar, que yo le pongo un medicamento, le pongo otro, se lo combino, se lo cambio, aumento la dosis y no logro el control del paciente, ese paciente puede ameritar cirugía de epilepsia, que también existe. En algunos casos se puede resecar la zona, si está muy bien identificada, resecar la zona que está produciendo las descargas. También hay otro tipo que es lo que llamamos el estimulador vagal, que es colocar es como un dispositivo que va marcando o ayudando a tener controlado la actividad eléctrica del cerebro, pero hay herramientas además de las medicinas, de los medicamentos. O sea, no todo el mundo necesita el soporte quirúrgico. La mayoría de los casos los resolvemos con la medicación, pero bueno, si alguno no se puede resolver, tiene la alternativa quirúrgica. Cuando hay esa convulsión o esa epilepsia o convulsión, Freda, que ya es radical, esa fuerte, ¿hay eventos donde pudieran dejarle algunas secuelas a ese niño, Freda? Mira, lamentablemente sí, lamentablemente. Eso es una pregunta que hacen mucho también los papás. Ajá, pero se le murieron unas neuronas, ¿qué le pasó? Ahora va a quedar igual. Eso, fíjate bien, voy a contestarte con los casos, ¿no? Hay pacientes que convulsionan frecuentemente y no hay cambios posteriores en el niño. En cambio, hay niños que convulsionan una sola vez. Mira bien, una sola vez, van a consulta
Y los padres te dicen, cónchale, Freda, yo siento que no es la misma niña o no es el mismo niño, que ella antes estudiaba con más facilidad, que no le costaba tanto aprender. Entonces nosotros vamos entrando o vamos olfateando otras condiciones que acompañan estos diagnósticos. Cuando nosotros hablamos de epilepsia, algunos niños o algunos pacientes pueden desarrollar una condición que se llama encefalopatía epiléptica. ¿Qué es eso? Bueno, que el paciente se va desde el momento que empieza a convulsionar, se empieza a deteriorar desde el punto de vista cognitivo o intelectual. Eso sí es un poco bastante más complejo, porque ya no es solamente controlar las crisis, sino esto es un problema mayor, las encefalopatías epilépticas, que hay una lista larga de ellas, porque esto es un tema súper amplio que tiene, bueno, como casi todo en neurología, tiene muchas esquinitas porque no hay ninguno igual. Entonces nosotros tenemos que estar muy alerta. Dentro del protocolo de trabajo, del plan de trabajo, no es nada más colocar un medicamento, sino en paralelo el apoyo de un psicólogo, hacer las pruebas psicométricas, ver dónde está el nivel cognitivo de ese paciente, estar pendientes para identificar si está haciendo encefalopatía, es decir, si está haciendo deterioro intelectual o deterioro cognitivo, porque yo puedo tener un paciente que es epiléptico, toma su medicación, está controlado, funciona perfecto y no hay deterioro y no está restando en su capacidad intelectual. Pero hay otros niños que lamentablemente, a veces hasta con menos crisis o menos convulsiones, tienen desafortunadamente deterioro en su capacidad cognitiva o en su capacidad intelectual. A veces aparecen problemas de conducta que no los había, ¿sí? Problemas de aprendizaje, lo que te decía de la falla, las dificultades que los padres notan rápidamente porque no le costaba hacer las tareas y ahora no puede. El mismo niño dice, es que no entiendo, no sé qué me pasa. Entonces nosotros, pues, explicarle eso a los papás es duro, pero esa parte sí no la podemos evitar. Lo que hacemos es trabajar mucho con el soporte del paciente y ayudarlo con psicopedagogo, con todo el respaldo que se le da a cualquier niño que tiene dificultad de aprendizaje. Entonces la epilepsia, en el área que nosotros hablamos de comorbilidades, es muy rica. ¿Cómo es eso? Bueno, que la epilepsia acompaña a muchas entidades. El 30% de los autistas, lamentablemente, combina el diagnóstico con epilepsia. Los niños con TDAH, que sufren de trastornos por déficit de atención e hiperactividad, pueden tener parte del plan de trabajo de hacer electro porque estamos prediciendo o buscando o haciendo cuál es el que tiene riesgo de tener convulsiones, porque también vemos que con frecuencia los pacientes con TDAH tienen epilepsia o los pacientes con epilepsia tienen TDAH. Nosotros empezamos como a discriminar una cantidad de entidades que vamos viendo cómo se van relacionando. Las epilepsias se relacionan también con las convulsiones febriles. Es decir, cuando los niños están pequeños, convulsionan con fiebre y tú le dices, ay, no te preocupes, fue con fiebre, no pasa nada. Y entonces a los 6, 7, 9 años tienen un primer episodio convulsivo, sin fiebre, con ese antecedente de convulsión febril. Igual para hablar de epilepsia tenemos que esperar que tenga otro episodio pues sin fiebre, otro episodio convulsivo, que tenga por lo menos 2, pero ya nosotros empezamos a entender el proceso de una manera diferente. Cuando ves las clasificaciones de las epilepsias, que son, como te dije antes, muchísimas, vemos como más de un 40-50% de esos pacientes tienen antecedentes de convulsión febril. Por eso yo con el tema de convulsión febril siempre insisto a los papás que el paciente debe ser vigilado por lo menos sus primeros 5 años de vida, como para caerle adelante, como para estar alertas de que puede ser la expresión temprana de una epilepsia. Y algunas de esas epilepsias, cuando empiezan el deterioro, pueden empezar el deterioro cognitivo antes de convulsionar. Es más complicado todavía. Es decir, son pacientes que tienen que ser vigilados. Yo siempre repito una frase, que convulsionar no es normal bajo ningún escenario, ¿ok? Y que una convulsión de cualquier tipo, así sea una sola, representa un elemento de alarma e implica que responsablemente sus padres y los médicos que tenemos contacto con ese niño debemos estudiarlo a fondo. Hay muchos diagnósticos detrás de una convulsión, muchísimos. Y tenemos que intentar buscar y asociar los elementos, tanto lo que conseguimos en el examen como lo que podemos conseguir
en la interrogación a los papás? Es un literal signo de alarma, un signo de cuidado. Total. Freda, cuando ya ese niño entra en la adolescencia, adultez, hay esperanza a que eso desaparezca. Ese niño ya diagnosticado epiléptico. Sí, sí. Bueno, esa es la parte linda de la epilepsia infantil, ¿ok? Yo no te voy a decir que todos, porque no son todos, pero la mayoría de las epilepsias infantiles, por eso que te dicen, no, llévaselo a la doctora fulana, que ella es buenísima, ella cura la epilepsia. No es que la doctora Freda o la doctora María cure la epilepsia, sino que muchas epilepsias infantiles, si están bien manejadas, si el tratamiento es adecuado, ¿ok? Nosotros podemos lograr, antes se llamaban criterios de curación, ahora se llaman criterios para retirar medicación. Entonces, si vemos un niño que tiene 3, 4 años tomando tratamiento, los electros se van limpiando, tiene 2 electros sucesivos en el tiempo normales, empezamos nosotros, bueno, ya son 3, ya son 4 años, los estudios de imágenes están normales, el desarrollo del niño está normal, bueno, empezamos como a plantearnos si tal vez ese niño ya no necesita el medicamento y empezamos a probar e ir disminuyendo las dosis, el niño va tolerando y vamos suspendiendo. Esa es la historia bien frecuente en los niños. Ahora, en la adolescencia podemos venir con un niño pequeño que tomó medicación y ya para la adolescente no lo toma. Eso es bastante frecuente. Pero la edad de la adolescencia y los cambios hormonales tiene en sí misma el pico, la epilepsia tiene unos picos de aparición. Entonces tenemos la otra cara, los que aparecen en la adolescencia. ¿Ok? Pero en líneas generales, para no enturbiar el momento lindo, que es pensar que sí, que las epilepsias infantiles, la mayoría o muchas de ellas, pueden curarse y pueden quedarse en la infancia. O sea, que te dicen, no, él tomó medicación, pero cuando era chiquito, yo ni me acuerdo qué era lo que tomaba, lo vio un doctor por tal parte, tomó un medicamento 3 años y ya más nunca. Esa es una historia que puede ser frecuente en cualquier persona, ¿ok? Pero, como te repito, no todas son tan benignas, hay unas que son, pues lamentablemente muy complejas y que uno reconociendo el tipo de epilepsia y el tipo de síndrome epiléptico también puede predecir o sea, lo sencillo, el pronóstico, sí, el pronóstico, básicamente el pronóstico. La severidad de lo que puede venir. Freda, ¿qué contraindicaciones tiene? Te lo digo, ¿por qué? Porque ese papá siempre, y si es primerizo, ni se diga. Aquellas actividades extracurriculares después de la escuela, deporte, qué deportes deben o no deben hacer, cuáles son, vamos a acompañarlo, vamos a soportarlo, o sea, aconsejarle cuál es el tipo de deporte o actividad que debería hacer y evitar peligros en estos casos. Si nosotros estamos hablando de una epilepsia primaria, es decir, que no tiene una cirugía por un tumor, no tiene una hidrocefalia, no tiene una válvula, o sea, estamos hablando de un niño de una epilepsia primaria que recibe su tratamiento, ¿ok? Yo siempre insisto en los papás en que no deben limitarlos, es decir, el niño tiene que hacer su vida normal. Si a él le gusta el fútbol, pues se tiene que inscribir en fútbol, no le va a precipitar una crisis y jugar fútbol. Si le gusta la música, puede ir a la música. Si le gusta la computadora, se puede sentar en la computadora. Hay muchos mitos. También con los alimentos, que si no puede comer tal cosa o no puede comer otra. Imagínate, yo tenía una niñita como de 14 años que se puso a llorar en el consultorio cuando yo le dije, ella me preguntó, doctora, ¿y es verdad que yo no me puedo secar el pelo? ¿Cómo? Sí, porque a mí me dijeron que como es un aparato eléctrico, yo no me lo puedo acercar a la cabeza. Imagínate tú. Entonces, para colmo, la niña no tiene el pelo muy bonito y quería estarse arreglando. Entonces, hay muchos mitos. No debes limitar a tu hijo en absolutamente nada. Hay una recomendación que es fundamental para todos los tipos de epilepsia y es respetar el sueño, es decir, los trasnochos. Y ese es nuestro problema en la mayoría de los pacientes adolescentes. En los niños pequeños también, cuando están en vacaciones, porque pierdes el ritmo de los horarios y te da la noche, los papás se acuestan a dormir, los niños pueden estar hasta las 2, 3 de la mañana pegados a una computadora. Eso pues no es recomendable en ningún paciente. Debe respetarse las horas de sueño nocturno. Por otro lado, otra recomendación que no es que es recomendación, que se los comento, es que a todos los niños que tienen medicación les quieren quitar la computadora, porque supuestamente los videojuegos y las luces y y eso no es así. Hay unos tipos de epilepsia que son fotosensibles. ¿Cómo es eso? Que sí, es verdad que las luces
pueden estimular las descargas. Pero eso sí nosotros lo sabemos con los electros y le hacemos la recomendación al paciente en particular que debe controlar un poco el estímulo luminoso. Pero no es que a todo el mundo le tenemos que quitar o sea, eso no es así. Es muy particular el paciente a quien le hacemos esa recomendación. Entonces, pero la única cosa que de verdad hay que respetar es el horario nocturno de sueño. A toda edad, en todo tipo de epilepsia. Deben respetar sus horarios de sueño. De resto, comer lo que quieran, o sea, su vida normal como la de cualquier niño. Freda, los deportes acuáticos. Yo me estoy trasladando a esa mamá que tiene un niño que con mira, eso, porque el agua es el agua y hay que respetarla, te pregunto. No se recomienda irse a hacer un deporte acuático, pero con supervisores. Cuando vas para la playa es mucha agua para una sola persona. Están atentos, porque eso no... Pero es que eso nos pone en alerta, yo creo que a todas las mamás. Porque, por supuesto, claro que sufra o no sufra. Con epilepsia o sin epilepsia. Yo lo que te decía era, pues, las recomendaciones generales con relación a lo que es el niño epiléptico, que no debe trasnochar. Ahora, que si quiere hacer un tipo de deporte u otro, por supuesto, nosotros pudiéramos canalizar si es pequeño, o desviar, pero más por miedo del adulto, pero no porque un niño con epilepsia pueda o no pueda hacer una actividad. Es diferente cuando son niños que están operados. Yo en realidad a los niños que han sido operados de la cabecita por circunstancias X, por supuesto les doy un informe para que en el colegio no tengan actividades de riesgo. Yo tenía un paciente que se lo expliqué tanto y no es porque no puedas porque tienes, es que por lo que te pueda pasar. Y recuerdo mucho un paciente, tú verás que para todo tengo un paciente, ¿no? Pero en verdad son muchos años y yo tengo un pacientico que es sobrino de una colega que, Bertale, con ese niño sufrimos mucho porque hubo que operarlo, y un día él no tenía actividad deportiva importante, pero en un receso estaba jugando con unos compañeros fútbol y él cae, o sea, se cayó como cualquier niño, pero jugando fútbol se cayó y se dio con la barra de la arquería, pero se dio tremendo golpe. Cuando a mí me llamaron del colegio, o sea, me llamó la tía desde el colegio, yo le dije, mira, ¿cómo es él? Y por el antecedente que tenemos, vamos a hacer una imagen. No vaya a ser, si fuera cualquier niño que se golpea, no es que no le vas a hacer imagen, pero si está despierto, no está pasando nada, tal. Amiga, y mejor no te cuento todo lo demás, porque por supuesto tuvo que hospitalizarlo, reintervenirlo, etcétera, etcétera. Pero porque tienes un elemento de base que deberíamos limitar los riesgos, pero no que porque tiene una epilepsia no pueda jugar fútbol, eso no. Él puede hacer fútbol y puede ir para la playa y es importante que el niño no sienta que está enfermo, porque si yo, además de que te doy una pastilla en la mañana y en la noche, o un jarabe, mi frases diarias, tú no puedes hacer esto, tú mejor no comas esto, tú quítate de la computadora porque tú tomas medicina, no vaya a ser que convulsiones, no que tus primitos van a la playa, ay, tú mejor no te metas porque no vaya a ser que... Entonces tú vas a producir otra enfermedad que es mental. O sea, entonces más bien yo apoyo el hecho de que tratemos de que el niño simplemente respete su medicación como parte de sus rutinas porque tiene una dificultad que vamos a controlar y que es muy probable, siempre los trabajos con probablemente te lo vamos a quitar en unos años. Si todo viene bien, vamos a ver, ¿ok? Entonces eso también es un aliciente. Cuando hay los elementos positivos, como te decía, un examen neurológico normal, una resonancia normal, ok. Pero no estar codificando al niño con que como estás enfermo, tú no puedes hacer esto, tú no puedes hacer aquello, tú no puedes ir a la playa, tú no puedes jugar fútbol, tú no puedes nada. No, tenemos que tratar de que el niño tenga su vida normal dentro de sus actividades y que él tome un producto como un diabético se tiene que inyectar o tomar un medicamento o cualquier otro niño con otra condición pues tenga que hacerlo. Es intentarlo, por lo menos. Freda, primero, antes que se me olvide y se me vaya la línea, hay también esos mitos, ¿no? De que el niño recién nacido, vamos a volver al recién nacido, cuando se caen,
¿ok? Dicen, no importa porque el cerebro es como un guante, ¿no? Y el efecto o el impacto es como que menos severo. Eso es verdad. Te lo digo porque ese papá, viendo, o sea, poniendo el caso de que hay un exógeno que lo hubiese podido producir una epilepsia. ¿Es verdad eso, Freda? Eso es súper verdad. O sea, súper verdad. Yo no puedo, vuelvo y repito que cada niño es diferente y cada golpe habría que ver la dinámica del golpe y la intensidad. Pero la caída normal, que el que diga que su hijo no se le ha caído nunca, no sé. Pero que se nos cae de los brazos, que se nos resbaló, o que de la cama. accidente pero si él no gateaba y cuando me di cuenta se tiró de la cama gateando, bueno, X. El asunto es que en verdad hay una cosa que se llama compliance. Compliance que tiene el cerebro, el cráneo es el que lo tiene. Entonces el compliance de un niño es como que lo que tú aguantas, pero no es que sea de goma, pero como si fuera, es como un tejido que como no es rígido todavía, es una bóveda, es una cajita, la de nosotras es totalmente rígido. Después el niño que tiene, después de los 2 o 3 años, ya tú vas teniendo un elemento óseo consolidado, pero cuando es un bebé es blando, ¿ok? Acuérdate que los niños nacen con un huequito aquí que se llama fontanela. La fontanela es simplemente que yo tengo el hueso frontal, tengo los parietales, temporales, occipital, y ellos no están todavía sellados. Es un proceso que se va dando lentamente en la medida que el cerebro va creciendo. Entonces, para que el cerebro pueda crecer a gusto, el tejido de afuera no puede ser duro. Tiene que tener un compliance. Y ese compliance, ¿cómo el qué? Se va moldeando, pues. Crece, ¿no? O sea, va creciendo porque tiene un tejido que no es rígido afuera. Ahora, cuando la bóveda craneana ya es rígida, por eso te digo, es un proceso simultáneo. Entonces, en ese periodo de tiempo, ¿verdad? Que el niño tiene 1 año, año y medio, 2 años, ¿verdad? Es un tejido blando que además todavía muchas zonas no han sellado porque la fontanela se cierra alrededor del año y medio, algunos niños un poco más. Entonces imagínate, por supuesto, no hay ese impacto tan... por eso muchas abuelitas dicen, no, que el bebé si es chiquito, los bebés son de goma. Es verdad, es algo así, pero no significa que nosotros no hayamos podido tener lactantes o niños pequeños que hayan tenido traumatismos craneales, donde nosotros hayamos tenido que hacer, o sea, hasta cirugías, ¿ok? Por la intensidad del golpe que puede producir problemas. Pero los golpes cotidianos, que te caes de tus propios pies o de la cama, que no implican un impacto mayor, pues simplemente sobamos, besamos. Porque es bueno aclararlo, Freda, porque sobre todo para las madres primerizas, ahorita te están escuchando, estamos hablando de este tema y de pronto se les cae porque puede pasar, porque es algo casi que natural. Entonces, bueno, ay no, cuidado y no vaya a dar una epilepsia. Ahora, dime. No, sobre eso solamente una recomendación. Así el golpe te parezca muy tonto o muy suave, si fue en un carro en marcha, es decir, un choquecito tonto, choqué y el bebé pega contra algo, ese niño tiene que ser evaluado con imagen. Si es un contraimpacto en un vehículo automotor en marcha, así sea que ibas apenas saliendo, se golpeó la cabeza, hay que chequear. Pero el que se cae de sus propios pies, como la caída normal, el golpecito normal, lo sobamos y lo aprovechando que estamos haciendo un paréntesis bastante fructífero con los golpes. Otra pregunta, Freda. Cuando hay un impacto, un golpe, sea donde sea, y sale o no sale ese llamado coloquialmente chichote, tiene que salir para el mejor de los casos, y si no sale, hay que ir igualmente al centro asistencial, o eso es algo que simplemente... Bueno, el chichote nos puede ayudar para entender un poco la magnitud del golpe, pero a veces sale el chichote sale porque se rompe algún vaso, ¿verdad? Y se produce un proceso inflamatorio allí. A veces en el chichote hay acúmulo de sangre, pero no es el elemento de valor o de más importancia a nosotros para evaluar a un paciente. A veces tú tienes un golpe, son duros, son fuertes y no tienes hematoma, o sea, no tienes el chichón. Eso no significa que no haya pasado nada, por lo que te acabo de comentar ahorita, que si yo voy en un vehículo en marcha y tengo un golpe o un contragolpe, mejor ese bebé vamos a chequearlo, ¿ok? Vamos a chequearlo inclusive con imágenes.
Pero porque tenga un chichón grande, no. No, Y y si, muchas no, veces, no solo es que sea grande, es que hay casos de que no sale el chichote. Entonces la mejor. persona quizás se preocupa mejor, dice, o sea, no es que el impacto quedó allí No, adentro y no no, salió, que hay no, algo. no, no, Ok, no, no. No es ok, el eso es elemento importante. para medir nada, no es el elemento para medir nada. Pero Ok, yo pienso que si tiene un chichón o si tiene una zona inflamada, el traumatismo fue mayor. Si no tiene ni siquiera una elevación, no se ha dado tan duro. Pero repito, la fisiopatología del traumatismo craneal es otro tema, es bien interesante y va a depender de muchos elementos. Pero en general, la caída de tus propios pies, la caída de la cama, que no llevan impulsos, de una silla. No estoy diciendo que alguna no debe ser evaluada. Hace unos pocos días, un niño, con lo que me dijeron por teléfono, no te preocupes, o sea, no. Pero cuando lo vi, como los papás estaban ansiosos, bueno, vamos a verlo, porque era un domingo, un sábado. Si estás muy preocupado, vamos a verlo. Nada más entró y yo dije, no, vamos a hacerle ya la imagen. ¿Por qué? Porque tú sabes que cuando el traumatismo es de cara, es menos probable que tengas problemas neurológicos. Y yo le decía, pero fue en la cara, o sea, no. Pero de verdad que cuando lo vi, yo dije, no, vamos, porque era un hematoma, un chichón, pues un hematoma tan grande que comprometía media frente, el ojo, una bolsa hemática aquí. Yo decía, no, ya va, es que se dio y se dio duro. Y ese niño hubo que hacerle una cirugía por un hematoma adentro, o sea, hacia adentro, de la tabla ósea hacia adentro que estaba presionando el cerebro. A las 48 horas fue pasado a pabellón. Entonces, no puedes decir de ningún niño, y ese se cayó de sus propios pies, ese venía corriendo, pero se dio durísimo. Entonces, no podemos, por eso como tú decías temprano, al principio del programa, no hay enfermedades sino enfermos. Cada paciente debe ser evaluado. Y yo siempre digo que los papás tienen como y la mayoría de las veces, tienen como un avisador o un algo, porque yo a estas pacientes que te estoy diciendo, yo le decía, pero bueno, pero tranquilo, fue en la cara. Ay, pero no sé. Ay, no sé. O sea, bueno, vamos a verlo, porque ahí es donde nosotros como médicos tenemos que entender que el teléfono, que es una ventaja de la ciencia moderna, es un enemigo del diagnóstico correcto. Nosotros no podemos hacer diagnóstico por teléfono, no debemos. Nosotros debemos evaluar al paciente en directo, tenemos que examinar. Entonces es muy diferente cuando tú te dan una información telefónica que cuando tú revisas a un paciente en directo. Entonces, bueno, cada paciente hay que chequear y cada paciente puede estar pasando una... Pero en líneas generales, sí, son de goma. Los nenes. Mira, Freda, cuando ya le colocan el tratamiento, ¿no? En el escenario, por supuesto, de ya la clasificación de epiléptico, ese tipo de medicación no puede chocar con otro tipo de medicina. Te lo digo por qué. Porque como los alérgicos, por ejemplo, el que es alérgico, que esté solo, tiene que, bueno, el deber ser, llévese una plaquita, yo soy alérgico a la dipirona, etcétera, etcétera, por si está solo, llega a un centro asistencial y no le coloquen esa. Entonces, eso es bueno para que los padres también estén atentos. Ese tipo de tratamiento choca con algún otro tipo de medicación. En líneas generales, no. Casi Ok. ningún anticonvulsivante. Ni en líneas generales, insisto, mucho, o sea, es responsabilidad también del que hace una indicación de un tratamiento sostenido, informarle a los papás. Si tiene una neumonía, si tiene una diarrea, si tiene X condición, no suspendas la medicación. Pero, por ejemplo, si un paciente tiene un dengue, que es una enfermedad que puede producir problemas con los factores de coagulación, etcétera, etcétera, bueno, hay un anticonvulsivante que yo debo suspender, ¿sabes? O sea, hay condiciones en particular, pero que yo te voy a decir que el doctor le va a poner tratamiento para la gripe, que se la ponga, no interferencia. Es como levantarte, bañarte, cepillarte los dientes, se lo tienes que dar. Si hay alguna condición especial, pues la conversamos y resolvemos. Pero en líneas generales no tienes que tener problemas con antialérgicos, con antipiréticos, con antibióticos, con lo frecuente y con lo normal, no. Sino en algunos momentos específicos, con algunas enfermedades, sí. Freda, ya la última pregunta. A la hora de ya hacer el diagnóstico de epiléptico, el cuidador, el representante, su mamá,
lleve un control de epilepsia, porque independientemente que esté en tratamiento, que tú has dicho que un gran porcentaje baja esa repetición de cuadros, ¿no? O de escenarios, pero el que la mamá le lleve un control es viable, es positivo, porque pienso, no sé si yo me estoy equivocando, que puede ser que a pesar que el tratamiento tú lo dejes en X dosis, el niño, como tú dices, cada enfermo tiene su somatiza de diferente manera, puede ser que se repita cada vez más y tengas tú que controlar esa dosis, pero ¿cómo sabe la mamá? Pienso que debería controlar esa repetición, cada cuánto le da, llevar como una especie de control, Freda. Bueno, eso es recomendable. Te voy a decir que sí y no, porque yo a veces las mamás que son muy obsesivas, y no estoy diciendo obsesiva de mal, sino que anota, el día tal a las 3:15 tuvo un episodio que le duró 3 minutos, mañana tal. Generalmente cuando nosotros hablamos de las epilepsias, en líneas generales, nosotros cuando colocamos un tratamiento esperamos que el niño disminuya el número de crisis en un 30 o 50%. Es decir, si tenía 5 episodios a la semana, por ponerte un ejemplo, va a pasar a tener 1 o 2 episodios a la semana. Entonces nosotros podemos medir la mejoría. Ha mejorado. El paciente que nosotros soñamos es el paciente o al que apuntamos, es el paciente que al colocar medicamentos ya no tenga nuevos episodios. ¿Ok? Y eso en pediatría pasa bastante. Desde que le dio la última dosis que se le ajustó, doctora, y no ha convulsionado más. Porque yo le digo, ok, vamos a empezar con esta dosis. En 2 o 3 semanas vamos conversando. Entonces yo necesito que la mamá me diga cuántas veces ha tenido episodios o no ha tenido y me dé una apreciación de qué tantas crisis o cuánto ha disminuido. Pero hay epilepsias tan duras, sí, donde un niño puede tener 50, 60, no puedes a veces anotar todas, pero que la mamá te diga, no, doctora, de todas las veces que le daba al día, como 60,000, está teniendo 20 al día, 15 al día. Entonces uno se va ubicando en que vamos en el camino correcto. Vuelvo y repito, hay pacientes como nosotros que queremos el control de las crisis, nosotros vamos a considerar en un tiempo prudente, dependiendo de cada niño y de lo que esté pasando, adicionar otro producto, porque a veces un solo medicamento no logra disminuir el porcentaje que nosotros queremos para que el niño pueda mantenerse como indemne en sus procesos, ¿no? Entonces a veces tenemos que poner otro y para eso necesitamos que una mamá nos diga que tantas veces está convulsionando o no. ¿Ok? No sé si me explico, pero luego tiene que soltar el lápiz. ¿Por qué? Porque tú no puedes vivir anotando y escribiendo. Hay enfermedades muy malas, de las que no hemos hablado hoy, que es epilepsia con enfermedades neurometabólicas, donde el escenario es bastante más complejo y más sombrío y más triste, porque son enfermedades progresivas, donde, bueno, la epilepsia puede acompañar o frecuentemente acompaña, y son pacientes que tienen un número importante de crisis al día. Hagamos lo que hagamos. ¿Okay? Entonces los padres terminan como acostumbrándose y como alegrándose de que un día no tuvo 20 episodios, sino que tuvo 8 o 4, y instintivamente sí los pueden estar contando, ¿no? Porque tú dices, lleva 1, lleva 2, lleva 3. Pero de verdad no es el plan. El plan no es que estén anotando cada rato, no es el plan. Ahora, un paciente que tengo en control y no estaba convulsionando y tiene un episodio hoy, no lo hemos hablado, pero muy frecuentemente tenemos niños que están súper chéveres, súper controlados y tienen una neumonía o una infección urinaria y tienen un episodio convulsivo. Porque las infecciones desarreglan, vamos a decir así, metabólicamente el individuo no funciona igual y son inductores de descarga, son inductores, desarreglan nuestro equilibrio y nuestra estabilidad. Entonces, muy frecuentemente, pacientes que están súper controlados, que tienen 1 año, año y medio, que no tienen ningún episodio, tienen una recurrencia. Entonces, tenemos que chequear que la dosis esté adecuada, porque los niños todo el tiempo van creciendo y de repente no le habían llevado al control y no se le había arreglado la dosis. Eso es una de las primeras cosas que hay que chequear. Y la otra es que no tenga un proceso infeccioso. Entonces le hacemos examen de orina, hematología, una plaquita de tórax, buscando alguna. A veces convulsionan y al otro día empiezan con una lechina, una varicela. ¿Ok? ¿Me explico? Entonces uno dice, con razón, convulsionó porque venía este proceso andando. Entonces bien relacionado. Sí. Como es parte de la formación, Freda,
¿qué pasa con esos papás que son ligeros? Es decir, él está bien, yo le doy tratamiento, pero no, hoy no te la doy, se me olvidó, mañana te la vuelvo a dar. Y entonces son, tú sabes, esporádica la cosa. ¿Cuáles serían las Mira, consecuencias? sí. Esos papás, bueno, yo los regaño mucho, me caen mal, no, es que, porque, y te voy a decir, inconscientemente, esos papás lo que están es probando. Yo se lo explico, ¿verdad? Porque cuando les pasa, entonces ya empiezan a jurar, doctora, yo no lo hago más, pero es así. Es decir, el paciente está bien, ese es el patrón frecuente. El paciente le está yendo súper bien, tiene 1 año y pico que no le da nada. Yo también me pongo en lugar de ellos, que estás dando un medicamento en la mañana y en la noche a un hijo bello, perfecto, que corre, que brinca, que va para el colegio, que sale bien en las tareas. Todo está, el escenario está lindo. Y yo digo, hoy no se lo di, eso fue que se me olvidó. Mañana en la mañana se te volvió a olvidar. Y mañana en la noche tienes 2, 3 días. Cuando llegan a la consulta asustados porque repite y a veces repite más fuerte porque estás haciendo supresión brusca de medicación. Entonces, bueno, nos sale a nosotros explicarles, decirles que no están solos en el mundo, que muchos papás hacen eso, pero muchos, María, muchos. No es que se me olvidó y yo los confronto, no es que se te olvidó, es que querías probar. Ya tenía 1 año y pico sin convulsionar y querías probar. Entonces, cuando vuelven a convulsionar, tenemos que volver a empezar como a contar 2 o 3 años sin crisis para poder retirar medicación. Entonces no tiene sentido, pero nadie aprende con la experiencia de otro y es algo que le pasa a muchísimos papás, a muchísimos. Ahora, si se te olvidó de verdad, no pasa nada. Si a mí se me olvidó la dosis de la mañana y me acuerdo a las 2 de la tarde, a las 2 de la tarde le tengo que dar la dosis de la mañana. Y muy frecuentemente esos pacientes me llaman. Ay, que no se la di anoche, ¿qué hago? Bueno, ya no se la diste y dale a la mañana y ya. Pero si yo me doy cuenta que a las 2 de la tarde, que no le di la dosis de la mañana, yo le doy a las 2 de la tarde la que le tenía que haber dado en la mañana y en la noche le doy la dosis que le toca, porque es la dosis día. Nosotros repartimos la dosis que le toca por peso en el día, en 24 horas, y se la repartimos en 2 dosis, generalmente, ¿verdad? Entonces, si yo digo, bueno, ya son las 2, ¿para qué se la voy a dar si le toca la de las 6? No, porque le estoy suspendiendo, le estoy pasando a la mitad su dosis día. Entonces, yo le tengo que dar en lo que me acuerde, le doy. Ese es el que de verdad se lo olvidó. Pero el que se le olvida 2 días, 3 días, 4 días, ese no se lo olvidó, ese le está probando, a ver, está probando, a ver. Entonces después dices, ay, oh, sí, verdad, doctora, eso fue, pero concha, yo no lo vuelvo a hacer, no me vuelve a pasar. Y bueno, es parte de también de ser humano. O sea, yo no considero que no sean buenos papás, es que son seres humanos. Y empieza también la gente, no le des tanta cosa, si ese niño está bien, entonces el abuelo, el tío que no está de acuerdo con la medicina, bueno, tantos cuentos que hay. Pero son 3 o 4 años de tratamiento en líneas generales. No es frecuente que sea menos de eso, para que entre en ese proceso de retirar medicamento y pretender ambiciosamente la palabra curación, porque a veces les quitamos tratamiento a los 7, 8 años, porque todo iba bien, y luego a los 25, 32 años de vida, el paciente tiene otro episodio, puede tener una recurrencia de la crisis, o sea, nuevamente aparece el fantasma de la epilepsia. Freda, ¿eso es hereditario? ¿Pudiera ser hereditario? No en todos los casos, pero muchísimos. O sea, la epilepsia tiene un patrón hereditario muy importante. Es decir, nosotros tenemos, si yo tengo un paciente que me convulsiona por primera vez, la mamá es epiléptica, el tío es epiléptico, la familia de la mamá, 2 hermanos, eso es otro tema. ¿Cuándo medicar o cuándo no medicar en la primera convulsión? En la primera convulsión, como no estamos hablando de epilepsia, sino que tiene que tener recurrencia, entramos a hacer estudios y tal. Pero si el paciente tiene antecedentes en línea directa, familiares en línea directa, mamá, tía, a veces son 3 hermanitos y los 3 convulsionan y me llevan al tercero, ay Freda, ya me convulsionó fulano. ¿Yo voy a esperar el segundo episodio? No, si tengo el antecedente familiar, o sea, ahí no hay pelea. Ahora, si yo estoy viendo el primer niño, la mamá no es epiléptica, el papá tiene un tío, pero el elemento heredofamiliar en la epilepsia es demasiado importante, tanto así que nosotros en la historia neurológica de cualquier paciente, no del niño que viene por convulsiones, de cualquier paciente debemos preguntar si hay familiares epilépticos. Es un elemento demasiado importante. No es que sea que si yo tengo una mamá epiléptica, indiscutiblemente el niño va a ser epiléptico.
jamás he dicho eso. Pero tener un antecedente en línea familiar directa es un factor de riesgo sin duda, porque hay inclusive hay muchas epilepsias que ya están codificadas cuáles son los genes de esos tipos de epilepsia. Entonces la genética es una rama que cada día, y me imagino en unos años, cada día se conoce más la penetrancia de la entidad genética en tantas enfermedades. Es increíble. Entonces, mientras más avanzamos también en esas áreas, también entendemos más muchas condiciones. Bueno, que tienen que juntarse otros factores, pues sin duda. Pero la genética en la epilepsia es un temazo. Es bien interesante. Tú sabes, Freda, que aquí en Italia utilizan como protocolo eso, el estudio genético de las patologías a repetición. Por ejemplo, una persona que va con problemas a nivel digestivo, de páncreas, de colon, ellos lo intervienen y lo estudian genéticamente a ver qué está pasando. Lo que tú has dicho es totalmente cierto. En los países más desarrollados obviamente le van más al origen porque obviamente pueden actuar de una manera más efectiva. Bueno, te voy a decir algo que a mí me llena de orgullo, que a pesar de que nosotros tenemos el mundo en contra, porque yo creo que todo el mundo sabe la triste situación, situación político-económica de nuestro país, Venezuela, la medicina se ha mantenido dentro de lo que cabe, con gente tan valiosa, que nosotros no adolecemos de ninguna... O sea, lo que te quiero decir es que nosotros, fíjate, en neurología, nosotros trabajamos en conjunto con la gente de genética. Tanto así que tenemos una consulta neurogenética y todos nuestros pacientes, algunos más escogidos. O sea, hay niños que cuando yo lo veo digo, y por este rasgo, esto, pásalo a genética de una vez, ¿ok? Pero tenemos una consulta en conjunto con la gente de genética. Ellos también hacen consulta con nosotros. ¿Cómo es eso? En la dinámica, hay unos días que neurología va a genética, ¿ok? Donde ve los pacientes de genética desde el punto de vista neurológico, todos. Y al revés, tenemos genetistas que hacen la consulta con nosotros para identificar los elementos genéticos de esos niños. Entonces, independientemente, claro, en los países en desarrollo o los países desarrollados, pues tendrá más elementos, de repente más pruebas, que es lo que nosotros hemos pedido, nuestra capacidad de diagnóstico molecular en los casos de genética, porque los reactivos no nos llegan, pero no la identificación clínica de la entidad genética que de verdad se sigue llevando. Y en muchos casos, pues orientar al paciente donde se le pueden hacer las pruebas si son pertinentes y nosotros no las podemos hacer aquí en el país. Pero aquí seguimos trabajando con mucha calidad desde el punto de vista científico. Tan es verdad, Freda, que muchos de ustedes están alrededor del mundo trabajando en su área, con los brazos abiertos, con resultados súper positivos, te lo digo con propiedad. Y por supuesto yo me siento honrada y le doy ese valor y esa prioridad a los médicos venezolanos, porque bueno, primero porque soy venezolana y segundo porque hay esa marca a nivel mundial de todos ustedes, ¿verdad que sí? Y como hoy lo ha demostrado otra clase más magistral, Freda, yo creo que la persona o los papás no les debe caber duda alguna, sobre todo medidas preventivas, formar a las personas. Yo creo que se cumple el objetivo y yo quiero felicitarte como todos los días, o como todas las entrevistas, Freda, porque tienes esa vocación. No es que sepas, es que tener esa vocación, es la dedicación y la entrega que tú le das a cada paciente, que obviamente eso se transmite. Y al transmitir, por supuesto, está ese bienestar y ese quererse sanar, porque eso es lo que se quiere. Y el canal, por supuesto, es salud preventiva, es acompañar, es evitar, es saber, es conocer, porque yo pienso que la comunidad está yo digo que una obligación, aparte de una obligación de saber para saber vivir. Yo pienso que ese conocimiento de ustedes no es cuando ya van a curar, no. Vamos a evitar para que no curen, sanen. Entonces, bueno, yo pienso que estamos haciendo un buen trabajo, Freda. Vamos a comprometerte, estás comprometida en el canal, fija, a hablar de diferentes temas, hay muchos temas de que hablar, y sobre todo con los niños, porque bueno, es la plataforma para ese adulto feliz desde todo punto de vista, y a nivel neurológico muchísimo más.
Recuérdanos, como todas las entrevistas, ¿dónde te podemos encontrar, Freda? Bueno, para localizarme, para cualquier apoyo, yo pienso que por Instagram es lo más cómodo. Mi Instagram es Freda, que es mi nombre sencillo, freda.hernández. Siempre digo Freda sencillo porque lo ponen con 2D o lo escriben de diferentes maneras, y es Freda como escribir Alfredo.hernández. Por ahí me pueden localizar por el Instagram y con mucho gusto los podemos apoyar si tienen alguna duda o alguna pregunta con relación a algún paciente. Excelente, Freda. Muchísimas gracias. Cuídate mucho. Estás en el epicentro, lamentablemente, de Venezuela, de los médicos, pero mucha protección. Cuídense. Exacto. Porque lo necesitamos, que es lo principal. Eres abuela, eres madre, eres esposa, eres hermana, eres ser humano. Fuera de la bata, eres un ser humano. Es correcto. Me encanta, un placer de verdad siempre tus programas, María Ángela, un placer, y estamos a la orden para otros temas, con mucho gusto. Seguramente, Freda. Éxito y mucha suerte. Igual, buenas noches.